12 de julio de 2021. Lugar de los hechos. Piedra Blanca, un pequeño pueblo argentino donde parece que nunca pasa nada más serio que una pelea en un bar. Y de repente, en medio de la noche, en la carretera que lleva directamente al centro, aparece una joven, delgada, despeinada, con moretones en brazos y piernas, descalza, en una camiseta casera y shorts. Corre sin mirar atrás, solo hacia adelante, hacia donde brillan las luces de la plaza central. Me sorprendo pensando, esta es realmente una historia que no cabe en la cabeza hasta que la ves con tus propios ojos. Esta joven se llama Sofía Sánchez. Tiene 16 años, y esta no es una fuga común de un adolescente de casa, como suele pasar en estas historias. Corre para sobrevivir, para contar lo que durante años nadie quiso escuchar. Cuando llega corriendo al centro de la ciudad, lo primero que hace Sofía es dirigirse directamente a la comisaría. No toca, sino que literalmente irrumpe adentro, abriendo las puertas de par en par, e inmediatamente cae de rodillas por el cansancio y el dolor. En la sala de guardia hay solo 2 policías. Saltan hacia ella pensando que la atropelló un coche o alguien la atacó en la calle. Pero lo que escucharán los oficiales literalmente en un minuto les hará olvidar todo lo que había antes. Sofía apenas puede hablar. Llora. La respiración se entrecorta. Las palabras se confunden. De lo que se logra entender, una cosa es clara. Sus padres, Juan y Elena Sánchez, esos mismos que en Piedra Blanca todos conocen como benefactores locales, una pareja ejemplar que adoptó varios pequeños, resultan no ser en absoluto quienes los demás estaban acostumbrados a considerarlos. Pero en esta noche nadie se imagina aún la magnitud de la catástrofe. Mientras los oficiales le traen agua, mientras Sofía trata de calmarse, todos los que ya estaban en la comisaría se hacen una pregunta: ¿de quién huía tan desesperadamente? Y la respuesta, que sonará poco después, volteará la vida de toda la ciudad. Cuando los habitantes de Piedra Blanca despertaron la mañana del 13 de julio, para ellos el mundo se veía absolutamente familiar. Un pequeño pueblo argentino con una población de poco más de 2,000 personas vive según sus leyes pausadas. Por la mañana abrir la tiendita, ir al mercado, por la tarde sentarse en el café de la plaza central. Todos se conocen entre sí, todos saben quién es pariente de quién y quién es amigo de quién. Por eso, cuando se trataba de la familia Sánchez, nadie tenía dudas. Todos estaban seguros. Juan y Elena eran quizás lo mejor que le había pasado a la ciudad en los últimos 10 años. Si abrías cualquier periódico de la ciudad del último año, casi en cada número podías encontrar una foto de la pareja Sánchez. Aquí sonríen en la inauguración de la nueva biblioteca, construida con su dinero. Y aquí una foto familiar en la celebración anual de la ciudad. Juan está junto al alcalde. Elena abraza a los pequeños. 4 jóvenes, 3 muchachos y Sofía, todos vestidos ordenadamente, sonriendo, luciendo felices y completamente normales, como deben lucir en una familia próspera. Precisamente esta imagen era para toda la ciudad el verdadero rostro de la familia Sánchez. Juan, un hombre alto de unos 45 años, siempre en camisas perfectamente planchadas y con una sonrisa de la que era imposible sospechar algo malo. Cuando salía a la calle, podía fácilmente detenerse y hablar con un vecino, preguntar por la salud de su madre u ofrecer ayuda si alguien en la ciudad lo estaba pasando mal. Elena era todo lo contrario. Silenciosa, tranquila, siempre al lado de su marido, siempre en vestidos elegantes y con una voz suave, casi maternal. Precisamente ella se encargaba de los proyectos benéficos, visitaba orfanatos y participaba en las reuniones de la ciudad. En 2012 la pareja adoptó a los primeros 2 jóvenes. Entonces este evento se convirtió en una sensación local. Los periódicos escribían sobre la generosidad de la familia, y la gente en las calles, mirándolos pasar, decía que Juan y Elena probablemente eran santos. Y cuando 3 años después tomaron a 2 más, incluyendo a Sofía,
En la ciudad ya hablaban de la familia Sánchez como un ejemplo de bondad y misericordia absolutas. La casa de la familia, una hermosa mansión en las afueras, se convirtió en símbolo de cómo debía verse la felicidad familiar. Paredes blancas, césped perfectamente cortado, flores en las ventanas, por fuera una imagen de ensueño, por dentro 4 jóvenes que, según parecía, estaban rodeados de cuidado y amor. En las escuelas y eventos de la ciudad, los jóvenes Sánchez aparecían raramente. La explicación era simple y comprensible. La familia prestaba mucha atención a la educación en casa y a viajes frecuentes por el país. En tales momentos parecía que a los jóvenes Sánchez les había tocado mejor suerte que a cualquier otro en Piedra Blanca. Y ahora esta imagen, perfecta, impecable y tan familiar, en una noche se desplomó. Mientras los habitantes aún no despertaban, mientras la ciudad no comenzaba su ritual matutino habitual, Sofía ya había contado a la policía lo que de ninguna manera cabía en el cuadro familiar. Pero la mañana del 13 de julio, nadie en la ciudad sabía esto aún. Cuando por la mañana la gente saliera a las calles, los primeros rumores sobre la visita nocturna de Sofía a la policía ya comenzarían a extenderse por la ciudad. En cafés y tiendas empezarían a susurrar sobre lo que pasó con Sofía y dónde se había ido esta imagen familiar perfecta. Al principio nadie lo creería, porque Sánchez era un buen nombre, símbolo de la decencia y prosperidad local. Pero la pregunta que pronto se plantearía ante toda la ciudad: ¿cómo es posible tal cosa y dónde termina entonces la verdad y comienza el terrible secreto? Los primeros rumores que la mañana del 13 de julio se extendieron por las calles de Piedra Blanca parecían chismes en los que nadie podía creer. ¿Cómo se podía imaginar que detrás de la fachada impecable de la familia Sánchez se ocultaba algo tan terrible que ni siquiera los propios policías entendieron inmediatamente la magnitud? Pero una cosa son los rumores, y otra muy diferente los documentos oficiales. Y en ellos, si se mira, todo era muy concreto y extremadamente claro. Aquí las líneas secas del primer protocolo de interrogatorio de Sofía Sánchez, esa misma joven que la noche anterior había corrido descalza a la comisaría. 13 de julio de 2021, 0023. Declarante: Sofía Sánchez, 16 años. Según palabras de la declarante, mis padres adoptivos, Juan y Elena Sánchez, regularmente nos lastiman. A mí y a otros 3 jóvenes nos mantienen en casa contra nuestra voluntad. Nos está prohibido salir a la calle, comunicarnos con alguien que no sean los padres. Nos castigan constantemente física y moralmente. Antes éramos 5, pero uno de nosotros desapareció. Los padres dijeron que se fue a otra ciudad, pero no les creemos. Estas palabras, registradas con la letra oficial uniforme del oficial de guardia, instantáneamente convertían la situación de una simple fuga de adolescente en un caso penal serio. Los oficiales que tomaron la declaración durante mucho tiempo no pudieron creer lo que escucharon. La familia Sánchez, ciudadanos ejemplares, benefactores, que en la ciudad estaban a la vista de todos, resultaron ser protagonistas de una historia completamente diferente, mucho menos hermosa. Sofía no dejaba de llorar cuando contaba los detalles. Apenas podía mirar a los policías, avergonzándose de los moretones en brazos y piernas. Todo este tiempo repetía lo mismo. Deben llevarse a los demás. Están ahora en casa y algo seguro les pasará. Sofía trataba desesperadamente de explicar que los hermanos se habían quedado en casa completamente solos y que si los padres notaban su fuga, todo se volvería aún peor. Pero el momento más inquietante en su relato fue que en la casa de los Sánchez alguna vez había otro joven, un 5º hijo adoptivo, a quien hacía tiempo nadie veía. La propia Sofía dijo que se llamaba Luis y que los padres un día simplemente anunciaron: Luis se fue a vivir a Buenos Aires. Pero en la casa, después de este caso, los jóvenes nunca más pronunciaron su nombre. Simplemente callaban, porque entendían. Hablar de Luis estaba prohibido. Pero ahora Sofía se decidió a decir esto por primera vez. Cuando los policías trataron de averiguar cuidadosamente los detalles de cómo exactamente los padres trataban a los jóvenes,
Sofía se calló. Solo bajó la mirada y pronunció en voz baja: «Ni siquiera se imaginan cuánto nos lastimaban». Y después de esto, por más que los oficiales trataran de saber aunque fuera algo más, Sofía ya hablaba con dificultad, eligiendo las palabras cuidadosamente, como si temiera que los padres de alguna manera la escucharan incluso allí. La policía ya no tenía dudas. Las palabras de Sofía fueron registradas en el protocolo oficial, y esto significaba que ahora el caso Sánchez se convertía no simplemente en un conflicto familiar o la huida de un adolescente, sino en una seria investigación. Al protocolo se le asignó inmediatamente un número, y la información fue dirigida al jefe de la comisaría. Ya en una hora, el caso en el que figuraban las palabras «persona desaparecida» y «maltrato físico» estaba sobre la mesa del jefe de la policía local. Así, una sola declaración, hecha por Sofía tarde en la noche, dio inicio a un caso que pronto sacudiría toda la ciudad y cambiaría todo lo que la gente sabía y pensaba sobre la familia Sánchez. Pero en ese momento en la policía aún no sospechaban cuán sombría resultaría ser la realidad, oculta tras las hermosas fachadas de su casa perfecta en las afueras de la ciudad. Ese mismo día comenzaría la investigación oficial, y ya en unas pocas horas la policía por primera vez cruzaría el umbral de la casa Sánchez, donde detrás de las paredes perfectas se escondían las respuestas a todas las preguntas que Piedra Blanca tanto temía hacerse. Ese mismo día, literalmente unas pocas horas después de las palabras de Sofía, la policía ya estaba parada en la casa de los Sánchez. Usualmente tales visitas parecen rutinarias. La patrulla llega, toca la puerta, hace preguntas estándar. Pero esta vez, todo fue diferente, porque en la cabeza de cada oficial ya daban vueltas las palabras de Sofía sobre lo que pasaba detrás de las puertas cerradas de esta casa. La casa de los Sánchez se veía impecable. Una gran mansión blanca en las afueras de Piedra Blanca, arbustos perfectamente podados, macetas con flores en la entrada. Parecía que aquí simplemente no podía haber nada malo, pero cuando la patrulla se acercó a la puerta principal, los policías de repente vacilaron. Sabían que detrás de esta puerta perfecta probablemente se escondía algo que era difícil imaginar incluso en el peor escenario. Tocaron. La puerta la abrió el propio Juan Sánchez, y aquí comenzó lo que posiblemente nadie esperaba ver inmediatamente después de acusaciones tan serias. Juan recibió a los policías calmado y sonriente, como si esperara su visita. Incluso estrechó la mano con los oficiales a quienes conocía bien personalmente, pues la ciudad era pequeña. Todos se conocían entre sí. «Buenas tardes, oficiales. ¿En qué puedo ayudarlos?», preguntó Juan, mirando a los policías como si fuera una verificación rutinaria de documentos. Cuando le dijeron sobre la declaración de Sofía, no cambió de expresión, no comenzó a ponerse nervioso, no trató de evadir la conversación. Simplemente se encogió de hombros y dijo suavemente: «Ustedes conocen a los adolescentes. Sofía está en una edad difícil ahora. A menudo inventa historias. Todo está bien con nosotros. Ella es simplemente una joven muy emocional». Y sonaba lógico, parecía verdadero, si no fuera por esos ojos desesperados de Sofía en la comisaría, que los policías no podían olvidar de ninguna manera. Los oficiales insistieron en que necesitaban inspeccionar la casa. Juan accedió sin objeciones, agregando solo que lamentaba mucho el malentendido ocurrido y estaba seguro de que Sofía pronto lo explicaría todo ella misma. Pero cuando los policías cruzaron el umbral, el primer detalle los hizo ponerse alerta. La casa era perfecta por fuera, pero adentro se sentía un silencio opresivo, extraño y casi antinatural para una casa donde viven jóvenes. No se escuchaban voces, ni risas, ni siquiera el ruido habitual del televisor. Una sala perfecta y vacía con sillones y sofá perfectamente arreglados, orden perfecto, como si un servicio de limpieza acabara de salir de allí. Y otra vez los oficiales no podían entender por qué la casa, en la que viven 4 jóvenes, se veía tan vacía. Cuando los policías pidieron ver a los jóvenes, Juan asintió brevemente y los llevó arriba. Los jóvenes estaban sentados en una habitación, los 3, e inmediatamente quedó claro que algo no estaba bien con ellos.
Esta no era la imagen de la familia feliz que los vecinos y periodistas estaban acostumbrados a ver en las fiestas de la ciudad. Estos eran 3 jóvenes asustados, retraídos, que al aparecer personas desconocidas ni siquiera trataron de sonreír o saludar. Estaban sentados en completo silencio, casi sin mirar a los policías, sin responder preguntas, solo ocasionalmente mirando con miedo a Juan, quien estaba parado en la puerta. Los oficiales notaron que los jóvenes se veían cansados, retraídos, estaban vestidos cuidadosamente, pero claramente no de su talla, como si fuera a las apuradas. En la casa había una atmósfera de algún tipo de tensión invisible, aunque externamente todo parecía tan impecable como siempre. Los policías trataron de hablar con los jóvenes, preguntar cómo estaban, pero cada pregunta se topaba con silencio y miradas asustadas. Juan seguía atentamente cada palabra, y los oficiales sentían como por su presencia los jóvenes literalmente se encogían. Era claro que hablar abiertamente en tales condiciones no podrían. Cuando la policía terminó la inspección y ya salía de la casa, Juan cortésmente los acompañó hasta la puerta y otra vez se disculpó por las molestias. Estaba igual de calmado, igual de seguro de sí mismo. Pero ahora, esta seguridad suya se veía de alguna manera sospechosa. Afuera, ya en el coche, los oficiales se miraron en silencio. No los abandonaba la sensación de que lo visto confirmaba las palabras de Sofía, aunque indirectamente. No encontraron en la casa rastros de daño, no vieron pruebas directas de crueldad, pero estos jóvenes, retraídos, asustados, que no parecían una familia feliz, se convirtieron en la primera y más importante evidencia que confirmaba que en la casa de los Sánchez claramente algo no estaba bien. Precisamente el estado de los jóvenes se convirtió en ese punto de partida, después del cual el caso Sánchez ya era imposible cerrarlo, alegando simples fantasías de un adolescente. Ahora la policía estaba segura. La investigación apenas comenzaba, y el siguiente paso debía darse muy rápidamente, antes de que en la casa de las afueras de la ciudad pasara algo irreversible. En tales historias siempre llega un momento cuando aparece otra versión de los eventos, y ya no todo es tan obvio, no todo tan simple. Si hasta ahora en el centro de atención estaba Sofía, sus palabras y su miedo, ahora tomaron la palabra aquellos contra quienes ella se pronunció. 2 días después de la visita de la policía a la casa de los Sánchez, Juan y Elena fueron llamados a la comisaría para una conversación oficial. Al principio se veían un poco sorprendidos, pero la calma no los abandonaba. Se comportaron como si hubieran venido simplemente a aclarar otro malentendido, como si su hija, esa misma que en medio de la noche corrió descalza a la policía, hubiera causado otra vez algún problema. Juan habló primero, y esta fue una versión completamente diferente de los eventos. Calmada, pensada, y sonaba tan lógica que por un segundo incluso aparecieron dudas. Entiendan, Sofía es una adolescente muy difícil. Siempre fue propensa a la dramatización, a las invenciones. Posiblemente así se manifiesta el trauma de su infancia temprana. Elena y yo hacemos todo para ayudarla, pero ella se ha escapado de casa más de una vez. Inventaba historias para llamar la atención sobre sí misma. Esto es solo su otro intento de llamar la atención sobre sí misma. Y todo lo que decía Juan sonaba convincente, incluso sincero. La policía ya comenzó a preguntarse, ¿y si todo es exactamente así? Después de todo, desde afuera la familia Sánchez era ejemplar. ¿Es posible que Sofía simplemente exageró? Después de todo, a veces los adolescentes realmente van a extremos, especialmente si se trata de jóvenes adoptivos. Cuando le preguntaron sobre el estado de los demás jóvenes, Elena sonrió suavemente, casi con tristeza, y añadió, «Ustedes vieron cómo se ven, y probablemente eso los inquietó. Pero todos son consecuencias de la enfermedad. Los adoptamos. Estaban muy débiles. Tienen problemas de salud desde el principio. Invertimos muchas fuerzas y recursos para ponerlos en pie. Pero estas cosas no se resuelven rápidamente. Y sí, a veces realmente se encierran en sí mismos, temen a los extraños. Pero esto es resultado de su difícil pasado,
no de lo que pasa en nuestra casa. Y otra vez, todo sonaba lógico. Una familia que adoptó jóvenes enfermos, invirtiendo en ellos sus fuerzas, tiempo, dinero. ¿Quién querría dudar de una historia tan hermosa y conmovedora? Pero la policía se vio obligada a registrar todo lo que escuchó de Juan y Elena. Sus palabras fueron oficialmente registradas en el protocolo. 15 de julio de 2021. Testimonio del ciudadano Juan Sánchez. Sofía a menudo organiza estas escenas. Tiene una fantasía turbulenta. Ya estamos acostumbrados a situaciones similares, pero esta vez fue demasiado lejos. Testimonio de la ciudadana Elena Sánchez. Los demás jóvenes se ven mal exclusivamente por enfermedades crónicas. Nos consultamos regularmente con médicos, pero no se recuperaron completamente. Sofía simplemente aprovechó esto para dar dramatismo a sus palabras. Estas líneas, escritas con letra clara, contradecían bruscamente todo lo que contó Sofía. Ahora había oficialmente dos versiones de una historia. Dos miradas sobre la misma vida, en la cual Sofía parecía o víctima o mentirosa. En algún momento la policía incluso pensó en verificar los documentos médicos de los jóvenes, pero antes de que pudieran emprender algo, sonó una frase que alertó a todos definitivamente. Juan inesperadamente regresó por sí mismo al tema de la persona desaparecida, ese mismo Luis del que ya había hablado Sofía. En cuanto a Luis, a quien ella mencionaba, continuó Juan, todo es aún más simple. Luis realmente ya no vive con nosotros. Regresó con parientes en Buenos Aires. Esto es fácil de verificar. Las palabras fueron dichas con confianza, con la misma sonrisa tranquila, pero después de ellas se instaló un silencio incómodo. Por alguna razón esta versión sonaba demasiado ensayada, demasiado suave para ser verdad. No obstante, la policía no tenía aún pruebas directas para acusar a los esposos Sánchez directamente. Sus palabras formalmente explicaban todas las preguntas planteadas por Sofía, pero ya era tarde para retroceder algo. Las acusaciones de Sofía, sus lágrimas y esa fuga nocturna eran demasiado serias para simplemente cerrar el caso diciendo que Sofía se lo inventó. Juan y Elena Sánchez fueron oficialmente registrados en el estatus de sospechosos. Sí, por ahora aparecían no como responsables, sino como personas que se convirtieron en víctimas de una histeria adolescente. Pero esta era solo una de dos realidades posibles, y a los policías les correspondía averiguar cuál de ellas era la verdadera. Todo lo que quedaba hacer a la policía era comenzar a buscar pruebas que pudieran confirmar o refutar las palabras de los padres adoptivos de Sofía. Estaba claro que la verdad se encontraba en algún lugar más profundo, y precisamente ahí había que excavar. En el sentido directo y figurado de esta palabra. Una cosa son las palabras, y otra cuando la propia casa comienza a hablar. Los Sánchez fueron convincentes. Palabras correctas, emociones correctas. Todo parecía verosímil. Hasta que la policía decidió mirar adentro un poco más atentamente. El registro se programó rápidamente, y cuando los oficiales volvieron a estar en la casa de los Sánchez, ya entendían qué buscaban. Era necesario verificar literalmente todo, desde las habitaciones donde vivían los jóvenes hasta los objetos personales de los esposos. En tales casos son importantes los detalles, las pequeñeces que a primera vista parecen insignificantes, y ya después de unos minutos quedó claro que aquí simplemente no había pequeñeces. Desde afuera la casa de los Sánchez seguía siendo esa misma casa perfecta de revista brillante, pero bastaba subir al segundo piso, donde se encontraban los dormitorios de los jóvenes, y el panorama cambiaba bruscamente. Lo primero en lo que se fijaron los policías: en las ventanas de todos los cuartos estaban instaladas rejas metálicas masivas. Tales se suelen poner en ventanas de bancos o en ventanas en barrios especialmente peligrosos, pero de ninguna manera en dormitorios. Parecía que fueron puestas especialmente para que ninguno de los habitantes de estos cuartos pudiera salir afuera por sí mismo. Esto contradecía completamente las palabras de Juan y Elena sobre relaciones de confianza en la familia. Dentro de los cuartos el panorama se volvía solo más sombrío. Los muebles prácticamente estaban completamente ausentes,
En cada cuarto había exactamente lo mismo: un colchón en el piso, una manta delgada, una almohada y todo. Ni sillas, ni escritorios, ni juguetes. Nada que pudiera recordar a una vida normal. Los policías que entraban en estos cuartos involuntariamente se callaban. Las preguntas sobre por qué los jóvenes parecían tan encerrados en sí mismos y asustados desaparecieron por sí solas. Pero la principal sorpresa esperaba en uno de los cuartos, bajo el colchón, donde casualmente fueron encontrados varios diarios. Estos eran pequeños cuadernos con dibujos y registros cortos, que los jóvenes llevaban a juzgar por todo en secreto de los padres. Lo que vieron los policías en las páginas de estos cuadernos los hizo callar ya definitivamente. En los diarios no había historias habituales, dibujos alegres o frases divertidas. En lugar de esto, imágenes oscuras, pesadas, figuras negras de adultos con manos enormes y caras sin ojos, pequeñas figuras de jóvenes que lloraban o se escondían en la esquina del cuarto. En un dibujo estaba representada una puerta con reja, detrás de la cual estaba parada la figura de una persona con las manos levantadas hacia arriba, como pidiendo ayuda. Abajo de la página había una inscripción corta: «Aquí duele». Los dibujos estaban hechos con lápiz simple, desigualmente, con prisa, como si el autor temiera que lo atraparan y castigaran. En otro cuaderno había un registro, hecho con letra insegura: «Luis ya no regresará. Nadie regresa, sí se va abajo». ¿Qué significaba este abajo? Los policías no lo sabían, pero un escalofrío de estas palabras recorría la espalda de cada uno que las leyó. Con cada nueva página de los diarios, la versión de Juan y Elena sobre adolescentes difíciles y enfermedades se desmoronaba ante los ojos. Ninguna enfermedad podía explicar las rejas en las ventanas y los cuartos vacíos. Ninguna fantasía de Sofía podía crear tales diarios con dibujos, que hacían difícil respirar incluso a las personas adultas. Estos diarios y las condiciones en que vivían los jóvenes fueron la primera evidencia seria, que no simplemente refutaba las palabras de los Sánchez, sino que literalmente gritaba sobre lo que pasaba en esta casa en realidad. Ahora quedó claro que la versión de Juan y Elena era una mentira cuidadosamente pensada, que cubría algo mucho más sombrío y aterrorizante. En este momento la policía entendió que ante ellos ya no eran simplemente sospechas, sino pruebas reales de un caso. Ahora solo quedaba una pregunta: ¿qué tan profundo era necesario cavar para encontrar la verdad? Y la policía decidió cavar más profundo, en el sentido directo de esta palabra, porque ahora estaba claro: lo que Sofía llamó la desaparición de Luis podía resultar mucho más terrible de lo que querían pensar incluso oficiales experimentados. Parecería que después de tal hallazgo cualquier persona comenzaría a entrar en pánico, negar lo obvio o tratar de explicar algo. Pero los Sánchez no hicieron nada parecido. En lugar de emociones o algunas justificaciones, eligieron un camino completamente diferente. Juan y Elena simplemente se callaron. Su comportamiento se volvió extraño, tranquilo e incluso indiferente, como si no se tratara de acusaciones serias, sino de algún malentendido menor. Cuando les mostraron los diarios y preguntaron por qué en su casa había rejas en las ventanas, Juan respondió tranquilamente con una frase corta: «Solo hablaremos en presencia de un abogado». Ninguna explicación, ningún intento de justificarse o demostrar su inocencia. Solo el tono uniforme y frío de una persona que claramente sabe lo que hace. Este comportamiento sorprendió incluso a los policías experimentados. Normalmente las personas inocentes se comportan de manera diferente. Se indignan, exigen que se aclare la situación, tratan de explicar cada detalle, demostrar que todo es un error. Pero no esta vez. Los Sánchez simplemente permanecían en silencio, fría y confiadamente. Y precisamente entonces la policía decidió investigarlos aún más profundamente. Solicitaron no solo testimonios de vecinos y testigos, sino también informes financieros de los esposos Sánchez. Y aquí se reveló otra vez un detalle muy extraño que nadie esperaba ver. Entre los pagos regulares que realizaban Juan y Elena,
Se destacaban transferencias extrañas y repetitivas a la cuenta de la misma persona. El receptor de estas transferencias resultó ser su vecino más cercano, un hombre que vivía a solo 50 metros de la casa de los Sánchez. El dinero se le transfería regularmente, una vez al mes, durante casi 2 años. Las sumas no eran enormes, pero lo suficientemente grandes como para que surgiera la pregunta, ¿por qué? Y esto ya era evidencia de un nivel completamente diferente. ¿Por qué una familia ejemplar paga regularmente a un vecino? ¿Qué hacía él para ellos que requería pago mensual? Los policías fueron al vecino, y este claramente se desconcertó al ver personas uniformadas en su umbral. Al principio de la conversación estaba nervioso, se confundía en las respuestas, decía algo sobre deudas y ayuda doméstica, pero cuando le preguntaron directamente si sabía algo sobre lo que pasaba en la casa de los Sánchez, el vecino se calló. «No tengo nada que decirles», respondió en voz baja, pero ya por sus ojos era evidente. Sabía mucho más de lo que decía. Los oficiales regresaron a la estación y compararon los hechos. Pagos regulares, comportamiento extraño de los Sánchez, silencio del vecino. Todo esto indicaba solo una cosa. El vecino había visto o escuchado algo que Juan y Elena querían ocultar a cualquier precio. Resultaba que la familia perfecta, posiblemente, no le pagaba por ayuda doméstica, sino por su silencio. Y él, aparentemente, había estado callado durante bastante tiempo. Pero, ¿por qué decidió callar? ¿Qué exactamente vio o sabía? ¿Y por qué precisamente ahora se asustó tan visiblemente al ver la policía en su casa? Estas preguntas flotaban en el aire, y era evidente que las respuestas a ellas podrían voltear toda la investigación patas arriba. Mientras tanto, los Sánchez seguían comportándose como si no hubiera pasado nada especial. Simplemente esperaban a su abogado, sin mostrar ansiedad ni pánico. Su indiferencia ya parecía aterradora, como si supieran algo que los policías aún no sabían. Resultó que bajo la apariencia impecable de Juan y Elena se escondía una historia mucho más compleja y oscura. No solo ocultaban la verdad, sistemáticamente, fríamente, sin emociones borraban las huellas. Los pagos regulares al vecino eran solo otra prueba de cuán lejos podían llegar para mantener la imagen perfecta de familia. Ahora la policía tenía un argumento serio que podía hacer hablar no solo al vecino, sino a los propios Sánchez. Las preguntas ya no se podían ignorar. ¿Qué exactamente vio? ¿Qué lo hizo callar? ¿Por qué Juan y Elena observaban tan calmadamente lo que pasaba, como si esperaran cada próximo paso de la policía? Todo se volvió mucho más complejo y mucho más aterrador de lo que se podía suponer al principio. Y los policías entendían que el siguiente paso sería decisivo. Era necesario hacer hablar al vecino, porque ahora ya se sabía con certeza, él era testigo, posiblemente la única persona capaz de revelar qué exactamente pasaba tras las puertas cerradas de la casa de los Sánchez. Precisamente esta persona, viviendo a solo 50 metros de la casa perfecta, podía destruir la última esperanza de Juan y Elena de conservar su secreto. Ahora la policía estaba segura de una cosa. El secreto que ocultaban los Sánchez era tan siniestro que se podía pagar por él durante años. Y precisamente este secreto se disponían a revelar en los próximos días. Hasta este momento aún se podía admitir que los Sánchez realmente eran solo padres demasiado estrictos, que posiblemente sus hijos realmente estaban enfermos y al vecino le pagaban por ayuda con el jardín o tareas domésticas. Sí, esto ya se veía extremadamente dudoso, pero aún quedaba al menos alguna escapatoria para las dudas. Pero el día en que llamaron a Sofía para una conversación adicional, todas estas escapatorias se cerraron definitivamente. En presencia del psicólogo, Sofía comenzó a hablar mucho más abiertamente que antes. Y precisamente este día sonaron palabras después de las cuales ya era imposible volver atrás. Sofía ya no solo hablaba de que Luis había desaparecido, ahora dijo lo que la policía temía escuchar desde el principio. Cuando el psicólogo preguntó cuidadosamente a Sofía si recordaba qué exactamente le pasó a Luis, Sofía permaneció en silencio por mucho tiempo. Buscaba las palabras,
Tenía miedo de incluso pronunciarlas en voz alta. Pero luego, en voz baja, apenas audible, dijo: Luis fue castigado, muy fuertemente castigado. No resistió. Ya no está con nosotros. En el consultorio se hizo absolutamente silencioso por un segundo. El psicólogo continuó preguntando suavemente, para asegurarse de que Sofía entendía de qué hablaba, que esto no era simplemente alguna suposición o fantasía suya. Sofía no apartó los ojos. Miraba directamente adelante, como si mentalmente reviviera otra vez ese día. Ya no está porque lo castigaron muy fuerte, repitió Sofía. Todos vimos cómo se lo llevaron abajo, y después ya no estaba. A la pregunta del psicólogo sobre qué significaba abajo, Sofía respondió casi inmediatamente, corta y claramente: al sótano. Allí siempre castigaban. De allí nadie regresaba igual que era antes. Pero Luis, él simplemente no regresó. Ahora la pregunta era directa. Sofía, ¿sabes dónde está Luis ahora? Y ella volvió a callarse, respirando pesadamente. Se veía lo difícil que le resultaban estas palabras, pero dijo exactamente lo que cambió todo el caso definitivamente. Lo dejaron allí, en el jardín, detrás de la casa. Nos dijeron que se había ido, pero nosotros vimos. Estas palabras, dichas clara y concretamente con una claridad que no se podía atribuir a fantasías, cambiaron todo abruptamente. El caso dejó de ser simplemente una historia sobre maltrato o comportamiento sospechoso. Ahora eran testimonios sobre un posible caso grave y ocultación. Y después de tales palabras, creer en la versión de los Sánchez sobre la fantasía adolescente de Sofía se volvió imposible. La policía inmediatamente reclasificó el caso. Ahora ya no era simplemente una verificación de acusaciones de crueldad o pagos extraños. Era una investigación completa con un objetivo concreto: encontrar lo que estaba escondido en el jardín. Y si hasta entonces la policía actuaba cautelosamente, recolectando evidencia cuidadosamente y sin apresurarse con conclusiones, ahora no se podía demorar. Cada minuto podía costar la verdad, pero incluso después de tales palabras aterradoras, Sofía continuó hablando. Le contó al psicólogo y a los oficiales lo que había visto ella misma, sobre cómo se llevaron a Luis abajo, cómo los jóvenes escucharon gritos, cómo después de eso en la casa se hizo un silencio sepulcral y nadie se atrevía siquiera a susurrar su nombre. Repetía una y otra vez, como si temiera que pudieran no entenderla o no creerle: ya no está. Luis nunca más volverá a casa. Ninguno de nosotros volverá si nos llevan abajo. Y en este momento la psicóloga entendió que Sofía no inventaba, que esto no era una fantasía de una joven que trataba de llamar la atención. Estas eran las palabras de una persona que había vivido algo tan terrible que incluso los adultos difícilmente pueden imaginarlo. Ahora quedó claro para la policía que no estaban tratando simplemente con padres crueles, sino con personas que estaban dispuestas a hacer cualquier cosa para preservar su imagen pública. Personas que estaban dispuestas a mentir, pagar al vecino por su silencio, mantener a los jóvenes en el miedo y el aislamiento absoluto, solo para que nadie descubriera qué exactamente pasaba en su casa. Las palabras de Sofía destruyeron completamente el mito de los Sánchez como una familia ejemplar. Ahora cada hecho se componía en un cuadro único y terrible. Las rejas en las ventanas no eran para proteger a los jóvenes, sino para que no pudieran escapar y contar la verdad. Las habitaciones vacías sin muebles no eran señal de cuidado o enfermedad, sino un método de supresión. Y el dinero que recibía el vecino era el pago por su silencio sobre lo que había visto o escuchado accidentalmente. Pero lo principal ahora era otra cosa. La policía conocía el lugar específico donde buscar evidencia del caso. En el jardín, detrás de la casa perfecta que tanto les gustaba mostrar en los periódicos, posiblemente se escondía un hallazgo terrible, capaz de poner fin definitivamente a esta historia. Después de esta conversación con Sofía, ya no había vuelta atrás. Las palabras de la joven se convirtieron en esa evidencia crucial que cambió para siempre la escala de la investigación. Ahora la policía no solo quería descubrir la verdad,
Ahora sabía exactamente dónde buscarla. Y precisamente esto, el lugar en el jardín detrás de la casa de los Sánchez, se convertiría en el punto de partida de la siguiente etapa de la investigación. Los policías ya entendían que tendrían que cavar literalmente, y no solo en el pasado de la familia, sino también en su propio jardín. El jardín, que todos estos años había parecido tan perfecto y cuidado, ahora podía convertirse en el lugar donde se escondía el secreto más terrible de la familia Sánchez. Un secreto por el cual ya habían pagado demasiado caro como para que la policía pudiera permitirles escapar sin responder. Cuando se trata de acusaciones serias, especialmente como las que acababa de hacer Sofía, la investigación nunca se basa solo en palabras. Por convincentes que sean los testimonios, necesitan ser confirmados físicamente, mediante métodos científicos. Por eso, cuando temprano en la mañana del 20 de julio de 2021 llegó un equipo forense al patio trasero de la casa de los Sánchez, tenían un objetivo, ya sea refutar las terribles palabras de Sofía o confirmarlas definitivamente. Los Sánchez mantenían su calma absoluta. Externamente la casa no había cambiado. Césped cuidado, flores, senderos perfectos. Pero precisamente esta perfección ahora parecía espeluznante, porque cada paso de los expertos parecía recordar que detrás de la fachada ordenada se escondía algo terrible. Primero llevaron al lugar equipo especial, un georradar. Esta cosa es capaz literalmente de radiografiar el suelo a una profundidad de varios metros, detectando cualquier anomalía. Los oficiales se apartaron, observando cómo el experto movía lentamente el dispositivo sobre el césped perfecto. Nadie decía palabra. Solo se escuchaba el zumbido silencioso del equipo y los clics de los botones. Los primeros minutos parecía que no había nada inusual. Incluso alguno de los policías que estaban cerca pensó que tal vez Sofía había confundido algo. Pero después de unos minutos el experto desaceleró, mirando atentamente la pantalla. Luego se detuvo y levantó la mano. Aquí hay algo, anomalía en la densidad del suelo. Profundidad aproximadamente 1,5 metros. Después de estas palabras nadie dudó que había que cavar. La atmósfera cambió bruscamente. Ahora quedó claro que o se probaría que Sofía decía la verdad, o toda la historia se derrumbaría definitivamente, y sus palabras quedarían solo como palabras. Los policías marcaron cuidadosamente el lugar y comenzaron lenta y muy cuidadosamente a excavar la zona. Cuanto más profundo cavaban, más tensa se volvía la espera. Pasó 1 hora, luego la segunda. Los policías cavaban a mano para no dañar accidentalmente nada, si realmente resultara ser lo que Sofía había dicho. Nadie lo pronunciaba en voz alta, pero todos ya entendían qué exactamente buscaban. Alrededor reinaba el silencio absoluto. Incluso los pájaros, parecía, habían dejado de cantar. Y entonces, cuando la profundidad alcanzó aproximadamente 1,5 metros, la pala de uno de los policías golpeó algo duro. Todos se quedaron inmóviles, y él lenta y muy cuidadosamente limpió la tierra alrededor del hallazgo. En el fondo del hoyo comenzaron a verse los primeros signos de lo que ninguno de los presentes quería ver, pero todos esperaban exactamente eso. Eran restos humanos, pequeños, evidentemente pertenecientes a una persona joven. El policía que limpió el hallazgo exhaló suavemente y miró a sus colegas. Ya no quedaba ninguna duda. Sofía decía la verdad. Bajo la capa del jardín perfectamente cuidado se escondía el secreto más terrible de la familia Sánchez. Los expertos registraron cuidadosamente el hallazgo, fotografiaron y documentaron el lugar del descubrimiento. Ahora cada paso debía ser confirmado oficialmente, para que nadie tuviera dudas sobre lo que había pasado. Los especialistas forenses actuaron con precisión, metódicamente y con calma. Ya no era simplemente un jardín en el patio trasero de una casa hermosa, sino una escena del caso que podía cambiar completamente los destinos de todos sus habitantes. Cuando los restos fueron cuidadosamente levantados y empacados para posteriores análisis, quedó definitivamente claro: no había vuelta atrás. Ya no era un caso sobre crueldad doméstica o aislamiento.
Ahora la investigación se había convertido en un caso serio de ocultación. El testimonio de Sofía fue completamente confirmado no con palabras, sino con evidencia física real que ya no se podía negar. Los expertos continuaron el trabajo, y alrededor de la casa comenzó a reunirse gente. Los vecinos permanecían en silencio, tratando de comprender que esto realmente estaba pasando aquí, en su tranquilo y próspero pueblo. La casa que había parecido el ideal para toda Piedra Blanca, ahora resultó ser el lugar donde detrás de una hermosa fachada se escondía la verdad más terrible. Esta vez, incluso los Sánchez, que hasta ahora habían observado silenciosamente lo que ocurría, finalmente cambiaron de expresión. La fría calma de Juan comenzó a desaparecer. Por primera vez parecía confundido, y Elena, parada junto a él, por primera vez bajó la mirada, como si ya no pudiera ocultar lo que ambos habían sabido desde el principio. Los restos descubiertos en el jardín se convirtieron en el momento decisivo de todo el caso. Ahora la policía obtuvo confirmación irrefutable de que las palabras de Sofía eran verdad. No tenían simplemente testimonios de jóvenes o transferencias sospechosas al vecino. Ahora había una evidencia material, física, capaz de dar respuestas a las preguntas más difíciles que habían atormentado a toda la ciudad durante varias semanas. Ahora solo quedaba un paso: determinar qué exactamente había pasado en esta casa y quién exactamente era culpable de esto. Pero lo principal ya había ocurrido. La verdad, escondida bajo el césped perfecto de la casa de los Sánchez, había salido a la luz. No había vuelta atrás, y la investigación debía llegar hasta el final, por muy terrible y desagradable que fuera mirar tal verdad a la cara. Cuando en la investigación de un caso aparece una evidencia tan seria como los restos encontrados, la policía siempre se hace otra pregunta: ¿quién más pudo haber sabido sobre esto y callado? Posiblemente no era simplemente el secreto de una familia, sino algo más grande. Toda una red de personas que preferían no ver lo obvio. El primero en el punto de mira de la policía fue el vecino, aquel mismo al que regularmente transferían dinero. Cuando lo volvieron a llamar para interrogatorio, se hizo evidente que ya no solo estaba nervioso. Francamente tenía miedo. En los ojos había temor no hacia la policía, sino hacia su propia conciencia. Después de unos minutos de conversación se quebró y confesó que en realidad había visto señales de maltrato en los jóvenes Sánchez desde hacía tiempo. Sí, vi lo que estaba pasando allí, dijo en voz baja. Vi los moretones en los brazos de los jóvenes, cómo lloraban a veces en el jardín, pero no hice nada. Entiéndanme, tenía deudas, y Juan ofreció ayudarme con dinero. Simplemente me dijo que no me metiera y que no le dijera nada a nadie. Necesitaba el dinero. Me quedé callado, aunque entendía que estaba actuando mal. El vecino se veía abatido, pero al mismo tiempo no ocultaba nada de lo que sabía. No participó en lo que estaba ocurriendo. No fue cómplice. Simplemente prefirió cerrar los ojos mientras el dinero goteaba en su cuenta. Ahora claramente se arrepentía, entendiendo que su silencio pudo haber costado demasiado caro. La policía entendió que el vecino no era un responsable, sino un testigo y valioso. Podía confirmar que en la casa de los Sánchez estaba pasando algo terrible, mucho antes de que Sofía decidiera huir y contar la verdad. Paralelamente surgió otra pregunta. ¿Cómo pudo ser que durante mucho tiempo nadie notara la ausencia de los jóvenes en la escuela? Esto parecía extraño, por lo que los policías decidieron verificar a la maestra de la escuela, quien varias veces se había interesado por qué los jóvenes no asistían a clases. Tal vez ella también sabía más de lo que decía, pero cuando comenzaron a revisar sus conversaciones y registros, resultó algo completamente diferente. La maestra realmente se preocupaba por los jóvenes, escribía a los padres, preguntaba por qué no iban a la escuela, pero cada vez recibía respuestas convincentes de los Sánchez. Los jóvenes están enfermos. Tienen educación individual en casa. Viajamos frecuentemente a otras ciudades, por eso no asisten a clases regularmente. La maestra incluso trató de dirigirse a los servicios de protección, pero allí la tranquilizaron, asegurándole que la familia era absolutamente confiable y no había ninguna razón para preocuparse. De esta manera,
Rápidamente quedó claro que la maestra no era cómplice ni participante, sino simplemente una persona a quien los Sánchez habían engañado muy hábilmente. Se convirtió en víctima de esta mentira artísticamente construida, creyendo, como muchos otros, en la imagen perfecta de esta familia. Así, un sospechoso, el vecino, se convirtió en testigo, y la segunda, la maestra, quedó completamente excluida del círculo de sospechosos. Estas eran pistas falsas que por un momento confundieron la investigación, pero muy rápidamente se volvieron comprensibles y simples. Al final, la policía regresó nuevamente al punto de partida del caso. Ahora era obvio que los únicos sospechosos del terrible caso seguían siendo solo Juan y Elena Sánchez. No existía ninguna red de cómplices. Solo había una pareja capaz de ocultar tan magistralmente la terrible verdad. El siguiente paso era obvio: interrogar a los Sánchez una vez más, teniendo ahora no solo las palabras de los jóvenes, sino también el testimonio real de un testigo que había visto lo que pasaba con sus propios ojos. Ahora la policía necesitaba hacer hablar a los propios Sánchez, y finalmente tenían todas las pruebas necesarias para hacerlo. Cuando se revela una historia similar a esta, parece que lo ocurrido es algún tipo de colapso repentino, un día desafortunado o un error fatal. Pero mientras más profundamente se sumergían los investigadores en la vida de los Sánchez, más obvio se volvía lo contrario. Lo que pasó con Luis no fue casualidad. Esto era solo la punta del iceberg, la terrible culminación de una larga historia de muchos años. Después de que se descubrieron los restos, los psicólogos se reunieron nuevamente con el resto de los jóvenes. Por mucho tiempo no querían hablar. El silencio y el miedo habían entrado firmemente en sus vidas, pero gradualmente, paso a paso, comenzaron a aparecer detalles que hacían que incluso los policías más experimentados perdieran la compostura. Resultó que las primeras manifestaciones de crueldad comenzaron casi inmediatamente después de la adopción de los primeros 2 jóvenes en 2012. Los jóvenes recordaban cómo al principio esto parecía simplemente reglas estrictas, disciplina que nunca habían conocido antes, pero gradualmente esto se convirtió en algo mucho más espeluznante. El control se intensificaba, los castigos se volvían más frecuentes y duros. Cuando en 2015 la familia tomó a otros 2, entre los cuales estaba Sofía, la situación empeoró drásticamente. Ahora había 4 jóvenes, y los Sánchez endurecieron las reglas aún más. Les prohibían salir de las habitaciones sin permiso, hablar entre ellos sin adultos, e incluso la comida ahora se convirtió en una forma de castigo. Podían recompensar con ella o privar de ella por todo un día. El momento más difícil para los jóvenes fue la primavera de 2019, cuando Luis apareció en la familia. Era el más joven e inmediatamente se convirtió en el blanco principal de la ira de Juan y Elena. Los otros jóvenes contaban que lo castigaban prácticamente a diario. Si antes los castigos eran simplemente crueles, ahora se volvieron aterradores, tan dolorosos que los jóvenes temían que Luis no resistiera. Y en algún momento esto pasó. Los jóvenes recordaban esa noche de marzo de 2019 con lágrimas en los ojos. Escucharon cómo se llevaron a Luis abajo. Escucharon gritos que se cortaron bruscamente. Desde entonces, nadie más lo vio. Y los Sánchez simplemente dijeron que se había mudado a otra ciudad. Los jóvenes tenían miedo de hacer preguntas, y los vecinos y conocidos no sospechaban nada, porque externamente todo se veía perfecto. Ahora la investigación veía claramente. Lo que pasó con Luis no fue un accidente o un episodio aislado. Fue la conclusión lógica de años de supresión sistemática y crueldad que se habían vuelto la vida normal de estos jóvenes. Los Sánchez controlaban cada paso, cada palabra, cada movimiento. Su casa se convirtió en una prisión donde la menor desobediencia era seguida de castigo. Lo que pasó con Luis se convirtió en el final terrible que tarde o temprano debía suceder. Precisamente esto, el carácter sistemático y de muchos años del caso, cambió completamente la escala de la investigación. Ahora Juan y Elena Sánchez ya no parecían simplemente padres estrictos que habían ido demasiado lejos.
Ahora se veían como personas que conscientemente construyeron un sistema basado en el miedo y el dolor. Estos testimonios de los jóvenes quitaron finalmente cualquier duda. Para la investigación quedó claro: esto no fue un caso aislado, sino una larga cadena de acciones, cada una de las cuales agravaba la culpa de los sospechosos. Los Sánchez ya no podían simplemente explicar lo ocurrido como casualidad o un colapso. Ahora la policía tenía la tarea final: hacer que Juan y Elena admitieran su responsabilidad por lo que había pasado en su casa durante muchos años. Y ahora ya nadie dudaba. Su pasado oscuro no solo había salido a la superficie, había sido completamente confirmado por aquellos que lo habían vivido en su propia piel. Cualquier defensa, incluso la más pensada y férrea, en algún momento se resquebraja. Para Juan y Elena Sánchez, este momento llegó cuando por primera vez se encontraron en diferentes salas de interrogatorio. Ahora tenían que hacer más que simplemente repetir versiones aprendidas. Ahora necesitaban resistir una verdadera batalla con pruebas irrefutables. Y la pregunta era una: ¿quién de ellos se quebraría primero? El interrogatorio comenzó calmadamente, metódicamente. Los investigadores no se apresuraron, pero al mismo tiempo actuaron firme y consistentemente. Primero mostraron los diarios de los jóvenes, encontrados en la casa. Elena, mirando los dibujos y escritos, inmediatamente se quedó callada. Ni siquiera trató de explicarlos o decir que era algún error. Simplemente se quedó callada, bajando la mirada. Juan al principio se mantuvo calmado, llamando a los diarios fantasías de adolescentes difíciles. Pero después los investigadores pusieron los extractos del banco, mostraron las transferencias regulares al vecino. Aquí también Juan comenzó a ponerse visiblemente nervioso. Su versión sobre ayuda amistosa al vecino se desmoronaba ante sus ojos. ¿Quiere decir que la ayuda amistosa se veía exactamente así?, preguntó el investigador, extendiendo sobre la mesa un informe detallado de las transferencias. Cada mes, una cantidad estrictamente fija, a cambio de silencio. Elena guardaba silencio otra vez, ni siquiera levantando la cabeza. Juan intentaba decir algo. Trataba de explicar ese dinero como deudas del vecino, pero ya era obvio. Comenzaba a perderse, enredándose en sus propias palabras. Entonces siguieron las declaraciones del propio vecino, aquel mismo que confesó haber visto moretones y escuchado el llanto de los jóvenes. Juan intentó interrumpir al investigador, pero le recordaron duramente que ahora sus palabras no significaban nada contra las declaraciones del testigo. El último argumento final fueron las fotografías de lo que encontraron en el jardín de la casa de los Sánchez. Cuando el investigador puso silenciosamente las imágenes de los restos sobre la mesa, por un segundo se hizo un silencio completo en la sala de interrogatorio. Elena ni siquiera miró las fotografías, como si ya no pudiera negar nada. Su silencio en ese momento fue más fuerte que cualquier palabra. Pero Juan, al ver las fotografías, cambió bruscamente de expresión. Claramente no estaba preparado para una evidencia tan directa. No esperaba que la policía encontrara los restos tan rápido y tan precisamente. Y precisamente en ese momento la defensa de los Sánchez, su línea de conducta unificada y cuidadosamente construida, se derrumbó definitivamente. Juan de repente se volvió bruscamente hacia el investigador y casi gritó: «No fui yo, fue todo Elena. Intenté detenerla, pero no me escuchaba. No entienden cómo es ella realmente». Los investigadores estaban preparados para muchas cosas, pero no esperaban que Juan comenzara a culpar directamente a su esposa. Ahora quedó claro que ya no había unidad en esta pareja. Cada uno comenzó a defenderse a sí mismo. Elena seguía en silencio, sin reaccionar a las acusaciones de su marido. Miraba hacia abajo, como si hubiera aceptado la inevitabilidad de todo lo que estaba sucediendo hacía tiempo. Pero Juan continuaba hablando, enredándose cada vez más y contradiciendo sus propias palabras. Ella era la cruel. Me obligaba a callar. Decía que era la única manera de mantener a los jóvenes bajo control. Le tenía miedo. Ahora a los investigadores les quedó evidente. Su táctica funcionó. Los Sánchez ya no podían mantener la versión común. No podían sostener la mentira que por tanto tiempo había sido su escudo.
Sus declaraciones comenzaron a contradecirse mutuamente, derribando todo lo que habían ocultado tanto tiempo detrás de la máscara de familia perfecta. El interrogatorio, que había comenzado tranquilamente, terminó con la completa derrota de los Sánchez, y ahora, a la investigación, solo le quedaba registrar sus palabras y averiguar quién exactamente de ellos tenía mayor responsabilidad por lo que había estado ocurriendo durante años en su casa. Y esto significaba que la investigación entraba en su etapa final y decisiva. Cuando el caso llega a juicio, lo más importante no son solo sospechas o declaraciones. Se necesitan hechos que no puedan ser refutados o interpretados de otra manera. Y precisamente tal hecho acabó sobre la mesa del investigador el 15 de octubre de 2021. Ese día la policía recibió un documento que puso punto final a la cuestión de si lo que pasó con Luis fue casualidad o fue una consecuencia natural de toda la vida en la casa de los Sánchez. El informe de la pericia médico-legal parecía seco y oficial, pero precisamente en esa sequedad se escondía toda la gravedad de la situación. La causa del caso de Luis, según los expertos, no se pudo establecer inequívocamente. Los restos habían permanecido bajo tierra demasiado tiempo, quedaban muy pocos rastros. Y al principio, esto incluso podía dar esperanza a los Sánchez de que la acusación permaneciera sin probar. Pero más adelante en el informe aparecían detalles que no dejaban ningún espacio para justificaciones. En los restos los expertos descubrieron claros rastros de traumas, y no uno o dos. Eran múltiples fracturas óseas viejas, ya sanadas, de diferentes fechas. Algunas de ellas claramente surgieron varios meses antes de lo que pasó. Otras, 1 año, 2 e incluso más. Ahora ante la investigación no había simplemente un informe sobre lo ocurrido, sino una lista detallada y terrible de daños recibidos por Luis mucho antes de lo que le pasó. Una lista que hacía absolutamente imposible la versión de accidente, caída casual o algún incidente único. No, esto era un rastro documental de largos y sistemáticos maltratos que ocurrieron durante muchos meses e incluso años. Estos datos confirmaron completamente las declaraciones de los jóvenes, que hasta entonces habían sido la única fuente de información sobre lo que ocurría en la casa. Contaban sobre castigos regulares, pero antes del informe de los expertos eran solo palabras. Ahora en manos de la investigación había un argumento científico e irrefutable, que hablaba más claro que cualquier testigo y más duramente que cualquier confesión. Cuando el informe fue leído en presencia de los abogados y los propios Sánchez, en la sala de interrogatorio se instaló nuevamente un silencio pesado. Elena continuaba en silencio, pero ahora su mirada ya no era simplemente baja, estaba completamente vacía, como si entendiera que ya no tenía sentido tratar de negar algo. Demasiadas evidencias, demasiados hechos, demasiado ya se había conocido. Juan escuchaba los resultados de la pericia con evidente inquietud, mirando periódicamente al abogado, como tratando de entender si había alguna esperanza de justificarse. Pero el abogado solo hojeaba silenciosamente los papeles, evitando la mirada de su cliente. Era claro que la defensa no tenía nada que oponer a este documento seco y científico. Precisamente en este momento se derrumbó el último intento de los Sánchez de presentar lo ocurrido con Luis como tragedia casual o circunstancias imprevistas. El informe del médico forense se convirtió en la prueba final de que lo que ocurrió en su casa no fue casualidad. Era un sistema construido sobre crueldad y miedo, y Luis se convirtió en 12 de julio de 2021. Ahora la investigación no necesitaba probar nada más. El informe hablaba por sí mismo. Ante el juicio había un cuadro irrefutable de sufrimiento sistemático de muchos años. Precisamente esto se convirtió en la línea principal de acusación, que ya no se podía cuestionar o refutar. El caso se acercaba a su conclusión lógica. La policía obtuvo lo que tanto había esperado. No solo declaraciones o confesiones, sino confirmación científica absoluta. Este fue el momento en que incluso los defensores más obstinados de los Sánchez se vieron obligados a reconocer. Ahora ya no había preguntas sobre quién tenía la culpa y si esto había sido un crimen. El siguiente paso quedaba solo para el tribunal: determinar la medida de responsabilidad y el grado de castigo para personas que tanto tiempo ocultaron el horror detrás de la fachada de familia perfecta.
El informe de los médicos forenses se convirtió en esa evidencia irrefutable que no les dejó ninguna oportunidad de escapar de la respuesta. Cuando todas las evidencias están sobre la mesa y las esperanzas de escapar de la responsabilidad ya prácticamente no existen, queda la última táctica: reconocer lo que ya es imposible negar y negar lo que aún se puede presentar de otra manera. Precisamente por este camino fue Elena Sánchez después de familiarizarse con el informe de los médicos forenses. A través de su abogado transmitió un reconocimiento parcial. Esto no fue reconocimiento de culpa en el sentido completo de la palabra. No, todo sonaba diferente, jurídicamente pensado y cauteloso. Elena confesó solo una cosa: reconoció que realmente sabía sobre lo que le pasó a Luis y participó en ocultar este hecho de la policía y de todos los que la rodeaban. Pero al mismo tiempo, Elena negaba categóricamente que lo que le pasó a Luis fuera intencional o resultado de acciones sistemáticas. Continuaba insistiendo en la versión de que ocurrió un accidente, que Luis supuestamente tropezó, se cayó de los escalones en el sótano, y ella con Juan simplemente se asustaron de las consecuencias, por eso decidieron ocultar lo ocurrido. De esta manera, Elena reconoció lo más obvio, lo que no se podía disputar: la ocultación, el entierro en el jardín, el silencio ante los demás y vecinos. Pero al mismo tiempo, aún trataba de preservar la ilusión de que no hubo intención de causar daño. Era como si esperara que esto le permitiera evitar el castigo más severo. Juan, a diferencia de su esposa, continuó manteniendo la línea anterior: negación total de su participación. Incluso después de todas las evidencias presentadas, diarios, extractos, informe de expertos, insistía en que no era culpable ni de lo que le pasó a Luis, ni de su ocultación. Trasladaba toda la culpa a Elena, afirmando que se enteró de lo sucedido solo después del hecho y guardó silencio porque temía las consecuencias para toda la familia. Estas dos confesiones contradictorias, una de las cuales era parcial y la segunda una negación total, claramente demostraban que los esposos Sánchez habían perdido definitivamente la unidad. Ahora cada uno de ellos pensaba solo en sí mismo, tratando de minimizar su responsabilidad y trasladar la mayor parte de la culpa al otro. La investigación, sin embargo, ya no necesitaba una confesión completa para exponer a la pareja definitivamente. Elena admitió el hecho clave que se volvió jurídicamente indisputable: la ocultación. Y considerando el informe de los expertos forenses, su versión del accidente parecía francamente poco convincente. Los fiscales entendían perfectamente que una confesión completa habría sido el final ideal para el caso. Pero incluso el hecho de que Elena confesara la ocultación ya confirmaba completamente las peores sospechas de la policía y la investigación. Esta fue la última pieza del rompecabezas que permitió destruir definitivamente la imagen de la familia perfecta Sánchez. Ahora solo quedaba un paso: el juicio, que debía decidir quién de ellos era más culpable y cuál sería la medida final de su castigo. La confesión parcial de Elena, aunque no cerró completamente la cuestión de la culpa, puso fin a la pregunta de si la familia Sánchez era capaz de un crimen. Ya nadie podía dudar de que era capaz, y capaz de mucho. La investigación completó su trabajo. La exposición fue completa. Y ahora el caso Sánchez pasó a manos del tribunal, que debía establecer todos los puntos definitivamente. Ya quedaba muy poco para el juicio, pero para que se pusiera el punto final definitivamente, la investigación necesitaba dar otro paso importante: restaurar la cronología de los eventos de ese día de marzo de 2019, cuando Luis desapareció para siempre. Y ahora los hechos dispersos, testimonios de los demás, diarios e incluso las confesiones cautelosas de Elena se combinaron en una imagen clara. Entonces, ¿qué pasó en la casa de los Sánchez ese día? Según los materiales del caso, ese día Luis fue castigado especialmente severamente por alguna falta. Ya ninguno de los demás podía recordar exactamente qué, y eso no era importante. Fue encerrado en la habitación del sótano de la casa que llamaban simplemente abajo. Allí, según sus palabras, ocurrían los castigos más duros. Varias horas después de que Luis fuera encerrado,
Elena fue a verificar su estado y descubrió que Luis no respondía. Los Sánchez entendieron que algo irreversible había sucedido, y fue entonces cuando tomaron juntos la decisión de ocultar lo sucedido. No llamar a la ambulancia, no informar a la policía, sino simplemente enterrar en el jardín para que nadie nunca supiera nada. El entierro se realizó tarde en la noche. A los demás los obligaron a guardar silencio, infundiéndoles miedo y asegurándoles que sería mejor para todos. Y hasta la fuga de Sofía. Todo esto realmente estuvo oculto de manera confiable de todos los ojos externos. Ahora ante el tribunal no había solo una historia, sino una reconstrucción clara de todos los eventos. Desde el último castigo que llevó a la tragedia, hasta la decisión fría y calculada sobre el entierro en el jardín. Era precisamente esta cronología la que el juez debía estudiar, y era precisamente ella la que debía convertirse en la base de la decisión final, que ya nadie podría disputar. 10 de febrero de 2022, el día cuando la historia de la familia Sánchez recibió su conclusión oficial. La sala del tribunal estaba llena. Estaban los residentes de Piedra Blanca, periodistas, vecinos que no podían creer que todo este tiempo habían vivido junto a tal pesadilla. En el tribunal sonaron todas las evidencias previamente recolectadas. Testimonios del vecino, grabaciones de video de los interrogatorios, diarios, informes de expertos. Todo lo que los investigadores habían recolectado pieza por pieza durante muchos meses seguidos. La defensa trató de presentar lo sucedido como negligencia grave, pero ya era obvio que el veredicto sería mucho más duro. La sala se paralizó esperando la decisión del juez. Y finalmente, las palabras sonaron clara y claramente. Juan y Elena Sánchez son declarados culpables de trato cruel que resultó en una tragedia y ocultación de crimen. El tribunal les impone una sentencia de 30 años de prisión a cada uno. En los rostros de los esposos no había emociones, solo vacío y resignación. La sentencia puso fin al caso que destruyó para siempre la ilusión de la familia perfecta en el pequeño pueblo. Pero incluso después de esta sentencia, la historia de los Sánchez tenía una pregunta importante. Una pregunta que nunca recibió respuesta. Después de que el tribunal pusiera el punto final en el caso Sánchez, la vida en Piedra Blanca nunca volvió a ser la misma. Los sobrevivientes fueron entregados bajo custodia del Estado. Ahora tenían que aprender de nuevo a vivir sin miedo, paso a paso regresando a la vida normal. La casa en las afueras de la ciudad, que una vez fue símbolo de la familia perfecta, fue vendida a nuevos propietarios, pero ahora permanecía vacía y oscura, como recordando a toda la ciudad cuán fácilmente detrás de una hermosa fachada puede esconderse un terrible secreto. La historia de los Sánchez causó una enorme repercusión pública. La gente durante mucho tiempo no pudo creer que todo esto sucedía junto a ellos. Desde entonces, cada uno en Piedra Blanca se volvió un poco más atento al mirar a su alrededor.